Ok, estaba a punto de irme a dormir, pero me saltó este video en YouTube que supuestamente representa la importancia de los tanques Leopard que van a tener en el frente ucraniano, que también representa por qué los tanques rusos son absoluta chatarra, basura y por qué las tácticas ucranianas son las mejores del mundo. Y por este mismo motivo quiero analizar este video porque me parece que son de esos videos en los que la gente cree que dice, ah, sí, es así, pero en verdad en este video estoy incluso oyendo mentiras tan descaradas y The Confidential, este canal, no sé qué tan prestigioso sea ni exactamente a qué se dedique, por lo que veo son un medio de comunicación eh, normal. No sé de qué país eran exactamente, pero que un medio de comunicación cuente las cosas que vamos a oír a continuación es un poco bastante preocupante porque están ignorando factores completamente importantes en el conflicto tanto de vehículos armados barra tanques, o sea, de los tanques y vehículos armados, y están intentando hacer una comparación bastante absurda, extrapolando datos que no están ni fomentados ni nada. Incluso en los comentarios de este video vi gente cabreadísima, porque obviamente hay gente que sí se da cuenta que lo que están diciendo no tiene ni pies ni cabeza, pero quiero explicar desde mi punto de vista un análisis un poco más militar de por qué no tiene ni pies ni cabeza lo que están diciendo. Incluso desde el punto de vista logístico voy a analizar lo que están diciendo, ¿vale? Y por qué, y quiero que con este video llegue a la conclusión de por qué mandar tanques Leopard, por más bonito que parezca, no es una solución, se podría decir, no es una solución para nada factible a largo plazo e incluso al mediano plazo. Ya vamos a hablar porque en una parte lo dicen y en esa parte voy a explicar. En la ciudad ucraniana de Kharkov se encuentra una de las fábricas de tanques que más han aportado a la historia de los carros de combate, la fábrica Malishev. En los años 30, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, su nombre era la KHZB, la sigla en ruso para Fábrica de Tanques. Aquí, antes de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a fabricar el tanque T-34, el modelo que a lo largo del tiempo se convertiría en el T-72. El tanque que sigue siendo empleado por los ejércitos de Rusia y Ucrania y que tiene un papel fundamental en la actual invasión de Ucrania. Y aquí, aún hoy, se siguen construyendo vehículos blindados, aunque en el futuro es posible Eso no es verdad, la fábrica está inoperativa. que Ucrania acabe sustituyendo los viejos tanques soviéticos por los modernos carros de la OTAN. Vale, los carros soviéticos por los modernos carros de la OTAN, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los viejos carros soviéticos chatarra de hace décadas y cuáles son los nuevos carros de la OTAN, ¿ok? En general, los tanques son considerados como una de las principales armas en un combate, debido a su combinación de blindaje, armamento y movilidad. En la guerra moderna se ha demostrado que ya no son tan eficaces, incluso los helicópteros están pasando a un segundo plano, porque al momento en el que la infantería las estamos equipando con versiones de lanzacohetes, tanto antiaéreos y antitanque e incluso antiinfantería, la infantería se puede cepillar a una compañía de tanques si está bien posicionada, al igual que una de tanque se puede cepillar a una de infantería. Todo depende de qué factores estamos tomando en cuenta. Pero bueno, solo un paréntesis. Son esenciales para el éxito de una operación militar y se utilizan para realizar gran variedad de tareas críticas en el campo de batalla. Según el grupo de investigación holandés Oryx, se ha podido documentar la destrucción de más de 1000 tanques rusos en lo que va de guerra, aunque la cifra podría ser mucho más alta. Una pérdida incalculable para el ejército de Putin, que Vale, este estudio me parece que incluso juntaba vehículos como lo que habíamos dicho en otros videos, como el BMP-3 como si fuera un tanque, lo cual no tiene ni pies ni cabeza porque el BMP-3 es un vehículo de apoyo de infantería que sí que está armado con una torreta de 30 milímetros, pero no, eso no lo vuelve un tanque. Sabes que igual el transporte de infantería, que igual tiene armas secundarias para el apoyo de infantería y para suprimir posiciones de infantería, no se encarga directamente, que puede, tiene un lanzador Hornet, algunas versiones, destruir tanques, sí que puede enfrentarse a tanques, pero no su papel principal. Y algunos de estos centros de investigación cogen y meten en el mismo saco, incluso he visto que algunos cogen y meten en el mismo saco vehículos de transporte de infantería normales, incluso camiones rusos y dicen, no, es que los rusos van perdiendo 3000 tanques y es como que, ¿estás seguro que son tanques? En plan, ¿cuál es tu definición de un tanque? ¿Vale? Lo que sí es verdad es que los rusos van perdiendo un aproximado de unos 1200 tanques, ¿vale? Pero eso
Parece una cifra sorprendente, pero en verdad no lo es. Y podemos luego verlo por qué. Se supone que contaría con unos 3.000 tanques operativos, a los que habría que sumar otros 8 o 10.000 que tienen almacenes. Claro, esto se está suponiendo los 8 o 10 mil que tienen almacenes. Sí que es verdad que gran variedad de esos tanques están distribuidos en toda la frontera de la Federación de Rusia, porque les recuerdo que Rusia no es que solo tenga frontera con Ucrania, ¿no? Tiene que defender todo su territorio. Pero obviamente muchos de estos tanques están inoperativos porque habían sido dejados en almacenes o son tanques incluso versiones anteriores al T-72, exclusivamente al primer T-72 que se está mencionando, que es el de los años 70, la primera versión. Eh, Hay versiones como el T-64, T-55, incluso T-34 todavía tienen almacenados los rusos. Y eso es el gran, supuestamente, arsenal de tanques. Sin embargo, este estudio no tiene ningún fundamento, porque están suponiendo y extrapolando, porque si no estoy mal, este estudio se hizo a comparación de cuál era la producción de tanques que podría tener antes la Unión Soviética y la que tiene ahora la Federación de Rusia durante todas estas décadas, cuál ha sido la producción de tanques y están como que escatimando cuál fue la producción de tanques. Quiero recordar que este estudio se basa en el mismo concepto de que supuestamente los misiles rusos se habían acabado en marzo del otro año. Desde marzo del otro año hasta este momento van más de 5.000 misiles balísticos lanzados por la flota del Báltico y lanzados por la flota del Báltico, por la flota eh, en Crimea y por la la Fuerza Aeroespacial Rusa. Este estudio y las piezas de artillería también ya van diciendo 24 meses que cada mes hay una noticia de, oye, ya se acabaron los misiles rusos, oye, ya se acabaron las piezas de artillería rusa, oye, los rusos ya no tienen tanques. Acto seguido, bombardeos masivos, entradas de tanques completamente nuevos, y que ya vamos a hablar versiones nuevas de tanques y versiones renovadas de este mismo tanque T-72, por lo cual este estudio, claro que tenía un fundamento antes, ¿no? Cuando había esta crisis en la OTAN, Guerra Fría, este estudio de saber cuál era la producción máxima que podía tener la Unión Soviética y en estos tiempos la Federación de Rusia en tiempos de paz, cuántos tanques producía para venderlos y para utilizarlos dentro de su territorio, pues ya no tiene sentido porque se ha demostrado que estaban completamente erróneos. Así que a saber tú cuántos tanques en verdad tiene la Federación de Rusia. Y eso solo contando tanques antiguos y comillas tanques que supuestamente existen. No se sabe porque les recuerdo que dice 8.000 plus. Es como que existen, pero no existen, pero no sabemos. Pueden ser más, pueden ser menos y es como que no es algo que deberías decirlo con tanta seguridad como si fuera una verdad absoluta porque no estás diciendo todo el espectro de por qué hay tantos vehículos de la era soviética. Y no es que solo hay vehículos de la era soviética, ¿vale? Y depósitos. Y en los próximos meses, los T-72, los principales tanques rusos, tendrán que enfrentarse con los Leopard alemanes, uno de los mejores blindados de la OTAN. Zelensky ha pedido 300 carros. Uno de los mejores blindados de la OTAN. Venga, te lo compro porque es uno de los que tiene más cantidad separando a los Abrams, ¿ok? De combate de este tipo, para restablecer un cierto equilibrio con Rusia en este aspecto. Pero esta batalla de tanques podría verse influenciada por una nueva variable. Vale, para establecer un equilibrio en el campo de batalla, ¿de qué equilibrio me estás hablando? Si por más que los ucranianos reciban 100 tanques Leopard, igual sigue siendo al ancho de todo el frente, suponiendo que distribuyen los tanques de forma equitativa, lo cual sería una estupidez que hagan, pero bueno. Suponiendo que distribuyen los tanques equitativamente por todo el frente, aún así los tanques rusos los superan 5-1, ¿vale? El ejército ruso estaría cambiando sus tácticas de combate para adaptarse a la escasez de soldados y equipos y así desactivar los planes de defensa del ejército de Ucrania. Están adaptándose a la falta de soldados y equipo. Creo que hay una mal concepción de falta de soldados y falta de equipo. Claro, como vieron que los Wagner estaban reclutando las cárceles, algunos ya dijeron los rusos están quedando sin tropas, pero les recuerdo que de los 350.000 movilizados, recién han entrado 80.000 directamente a cerrar huecos, por así decirlo, en toda la línea del frente para que no vuelva a pasar lo que pasó
en el contraataque del norte que le salió muy bien a Ucrania, hay que decirlo. Se hubieron aprovechar las debilidades en el norte, el contraataque que hubo en septiembre y todos estos meses. Para evitar eso, 80.000 ya han entrado a la defensa territorial de las repúblicas populares, estas autodeclaradas independientes y anexadas por Rusia, ¿vale? Recién 80.000. Todavía faltan bastantes tropas por entrar. O sea, todavía falta un gran radio de tropas. Y lo que no te están diciendo es que fueron 350.000 tropas. Encima los chechenos, el ejército privado de, no me acuerdo, el líder checheno, eh, le prometió otras 70.000 tropas a, a Putin directamente. Y me parece que todavía están en distribución porque obviamente mover 70.000 tropas de un territorio a otro y encima tienen que mover todos sus vehículos y todo eso, me parece que todavía están en proceso. Les recuerdo que hay tropas en Bielorrusia que siguen entrenándose. Otra cosa que no se menciona es que el ejército ruso, cuando comenzó lo que ellos denominan la operación militar especial, para los de Occidente, la guerra de invasión de Putin o lo que como quieran llamarlo, cuando comenzó esta guerra, los contratos de los soldados que pelearon para hacer colapsar al ejército ucraniano eran de 6, 8 meses, ¿vale? Y la Federación de Rusia por ley no podría prescindir de los que estaban con contrato, tenían que prescindir de los que ya eran profesionales, lo cual eran unos 120.000 soldados, que es lo que vimos entrar en las primeras semanas de la guerra, que pasaron solo 120.000 soldados entre las fronteras, ¿vale? ¿Qué pasa? El ejército ucraniano no colapsó como lo esperaban los altos mandos y, y como es la Duma estatal y todo el partido de la Federación Rusa, altos mandos, bla, 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 no colapsó el ejército ucraniano por diferentes factores. Aquí no vamos a analizar de política, pero bueno, no colapsó. ¿Y qué pasa? La primera fase de la guerra no funcionó, ¿vale? La primera fase de la guerra no funcionó. Fue un fracaso, hay que decirlo, fue un fracaso. Se intentó hacer colapsar al ejército ucraniano, igual que, por ejemplo, Alemania colapsar el régimen de Francia, por así decirlo, o Polonia o Francia al tomar la capital y hacer que algunos del partido que estaban en contra hagan capitular y el ejército deje de pelear porque no están lo suficientemente motivados. Querían hacer eso, no funcionó. ¿Qué pasa? Ahora pasamos a la fase 2, que es, no sé por qué no se habla de esto, que las guerras van por fases, o las operaciones militares, los teatros militares, por lo general se definen por fases. La fase 1 ya pasó. La fase 1 era el ejército este que estaba, como dicen, mal equipado, desorganizado, no estaba motivado porque obviamente no sabían que iban a ir a una guerra de este calibre. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en la fase 2. Y la fase 2 se resume a, están llegando tropas nuevas y frescas al frente ruso, están llegando equipamiento nuevo, que es lo que vamos a hablar con los tanques y todo esto, al frente ruso, están formándose nuevas brigadas, están formándose nuevos grupos aéreos y está la economía de guerra moviéndose directamente de las fábricas a Rusia. No es tan eficaz porque no tienen control de algunas vías férreas esenciales, pero todo esto está pasando detrás, ¿vale? Decir que los rusos están ya quedándose sin hombres porque los Wagner se están quedando sin hombres, que eso es completamente diferente. eh, Decir que los Wagner están perdiendo vehículos y por ello todo el frente ruso y toda la Federación de Rusia está sin vehículos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Hay que analizar más a fondo, no solo decir, no, es que los rusos ya no tienen nada. Hay un trasfondo, hay una situación. ¿Qué está pasando detrás de las líneas del frente? ¿Qué está pasando detrás? Siempre pregúntese eso. Si esta es la línea del frente, ¿qué está pasando detrás de la línea del frente? Y incluso detrás de la línea del frente, ¿qué está pasando en las fábricas? ¿Qué está pasando en las líneas de suministro? Háganse siempre esas preguntas. El tanque alemán Leopard 2 es uno de los tanques más avanzados en circulación. Cuenta con una combinación de blindaje No. de alta tecnología y armamento de última generación. Vale. No es uno de los tanques más avanzados en circulación. Los Merkava incluso son un poco mejores. Hay otros tanques, otras versiones del Leopard. Incluso dentro de la familia del Leopard 2 igual hay versiones más avanzadas que las que mandó Alemania, Polonia, que va a mandar España. Hay versiones más avanzadas de que el Leopard 4 y el Leopard 5, ya te lo digo yo. Así que eh, no es la versión más avanzada de este tanque la que van a mandar. Y
no tiene sentido decir que lo es, porque no lo es. Incluso el Leopard tenía problemas de blindaje. O sea, es muy bueno con el cañón, es verdad, pero el blindaje, bueno. generación. Y es un carro más pesado, Ah, y esto, lo que dice. de alta tecnología y armamento de última generación. Ok. Y es un carro más pesado, pensado para la defensa, pero también para el ataque. Esto lo hace más caro, más complejo, pero con un mejor diseño en su interior. Por otro lado, el T-72 es un tanque soviético, que ha sido producido en grandes cantidades y exportado a muchos países. Su diseño es de los años 80, y entonces estaba pensado como arma de ataque. Por lo tanto es ligero, con una silueta que dificulta la precisión del enemigo y que además está bien protegido en la parte frontal. Vale, esto de que el tanque T-72 fue diseñado como únicamente un tanque de ataque, incluso su diseño está diseñado para que pueda ser ocultado fácilmente en trincheras que pueden ser cavados por la infantería que suele acompañar estos vehículos. Que en las compañías, bueno, en los movimientos rusos son 80, 800 hombres por ahí. Saben, no es un tanque que digas solo está diseñado para ir recto hacia el enemigo y carga soviética, hurra, no, no. Y esto que dice de que se ha utilizado básicamente en casi todos los conflictos recientes es verdad. Y tiene un motivo de ser. Porque todo el mundo compra tanques T-72. Son buenos, bonitos y baratos. ¿Vale? Por más que también lo va a decir aquí, pero bueno. Según los expertos, en una batalla de tanques hay una sola regla: tratar de disparar primero. No. Bueno, obviamente si disparas primero en cualquier situación, sea en combate de armas ligeras, sea en combate de artillería, tienes la... Porque si disparas primero es que viste primero al enemigo y obviamente tienes la ventaja. Eso no es solo cosa de combates de carros, eso es cosa de combate en general. Desde periodos, incluso desde la época medieval, si podías ver a tu enemigo llegar antes que tú, antes de que el enemigo te viera a ti, obviamente tenías una ventaja. O sea, esto, bueno. Pero también hay otros elementos a tener en cuenta. Dicta la doctrina es que los carros combatan en unidades. Va a haber enfrentamiento con diferentes tipos de armas. Va a haber enfrentamientos con la artillería va a tratar de atacar a los carros de combate donde se les localice, va a hacer su trabajo. Luego va a haber una... Esto que ponen aquí, que son los lanzacohetes más utilizados, el RPG-7 y el Stinger el Javelin, perdón, claro, lo están representando como que no, es que las armas que tienen los rusos son inferiores. Vale, primero que nada, esta es la versión más básica de una lanzadera de RPG. Vale, lo dicho, están poniendo esta versión del RPG-7, que es la versión más básica, que era de las principales soviéticas, pero claro, están ignorando toda esta gama de munición del RPG-7, que a diferencia, por ejemplo, del Javelin, el RPG-7 lo puedes cargar en cuestión de nada y puedes disparar múltiples veces proyectiles de diferentes calibres. Tiene más alcance el Javelin, es dirigido, ultramoderno, claro que sí. Tiene más eficacia de penetración, claro que sí. Cuesta más producir, sí. Es más escaso, sí. Cuesta menos producir, es más rápido de producir, sí. En una garra a gran escala, ¿quién tiene más ventaja? El que es fácil de usar, fácil de repetir, costo muy bajo. ¿Este o el que es difícil de producir, difícil de entrenar a las tropas para usarlo? ¿Saben? O sea, eso también tengo un problema con los Javelin estos, porque, claro, no se confundan, son buenísimas armas, han demostrado su valía para destruir tanques, que eso que no quede duda, ¿saben? Pero son más pesados, son más difíciles de entrenar a las tropas para usar, cuestan más, son más escasos de reponer, ¿vale? No abundan en el frente como quisieras. Mientras que el RPG-7, incluso la carga hueca de detonación esta de cono que tiene, es literalmente es de la cosa más barata que puedes conseguir para destruir un tanque. Y antes de que me digan, no, es que el Leopard tiene muy buena defensa y sí aguanta, este RPG-7 e incluso la munición penetrante, la de acá, el 7BP, que es la munición penetrante antitanque, yo te voy a decir, ok, bueno, te lo compro. Solo quiero recordarte que los turcos ya intentaron eso y se comieron
tanto RPG-7 como Hornet y la versión solo una del Hornet, que eso también hay que plantearlo, que hay tropas rusas que utilizan también lanzacohetes guiados por cable, mm, que son ultra eficaces para destruir tanques. Así que, bueno, por hacer un pequeño análisis de estos dos La guerra de lanzacohetes minas. que tienen sus pros y sus contras, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la guerra de Afganistán, guerra contra Irak, pues guerras en Medio Oriente contra insurgencias que tienen vehículos que sí son vehículos de 1970. Obviamente estos misiles destrozan, ¿no? Porque obviamente tienes la ventaja de la posición, son guerrillas mal entrenadas que ni siquiera algunas tienen la moral como para mantener combate sostenido, vehículos que en la tripulación pues no sabe nada, ¿sabes? Les pides con un Hornet y te cargas a todo. Pero una guerra a gran escala en la que tienes que disparar 24/7, hay unidades en todo el frente en el que están intentando avanzar vehículos de todo tipo, no es sostenible mantener una guerra con esto. Una guerra prolongada en un frente tan amplio, no es sostenible mantenerla con esto. Es muy bueno, puedes utilizarla para momentos muy puntuales, como vamos a ver en tanques pesados que tiene, tanques diferentes que tiene Rusia, sí que es bueno, que podría ser una muy buena opción. Pero incluso contra infantería esto es bastante eficaz. Más que no vas a disparar contra infantería esto que vale miles de dólares contra esto que vale cientos de dólares. O sea, los zapadores van a levantar obstáculos y campos de minas, pues tratando por un lado de destruir carros de combate, pero por otro de encauzar el movimiento del enemigo hacia un determinado punto que a ellos les interese, donde tengan preparado lo que se denomina una zona de destrucción. Bien localizadas esas coordenadas, tiene muy bien localizado todo para que... Esto sí me gusta, este analista sí que, por lo que se ve, sabe de lo que habla, es un analista militar. Sí es verdad, las defensas no están constituidas exclusivamente para extruir el paso. Sí que tienen una tarea fundamental de obstruir el paso, por ejemplo, de avances complejos de blindados, pero más que nada es para redistribuir a las tropas, porque si hay una carretera bloqueada van a tomar otra carretera y ya los llevas a la posición que tú quieres, ¿no? Que obviamente lo que dice él, que es lo favorable, llevar al enemigo a la posición que tú quieres. Inmediatamente que les llegue la orden, hacer fuego y batir esa zona. La distancia es fundamental. Para asegurar una precisión de tiro, se tiene que estar entre los 1000 y los 1500 metros de distancia. A una distancia inferior, existe el riesgo de que los tanques se destruyan mutuamente. Aunque el Leopard puede disparar desde una distancia de hasta 4000 metros. El Leopard 2 ni de coña. Vale, ni siquiera lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque esta distancia de puede disparar es la distancia máxima. La distancia óptima de los dos tanques es la misma, 1000 metros. Y óptima por el sentido de ¿no? Óptima porque tanto la munición como los cañones y eso pueden penetrar uno al otro a esta distancia, que es la distancia de muerte, por así decirlo. Muerte asegurada, comillas, ¿no? La distancia máxima son 4000 metros. Es la forma más eficaz de utilizar un tanque, dispararlo a 4000 metros, ni de coña. ¿Por qué? Porque si disparas a 4000 metros e incluso informas tu posición al enemigo y tranquilamente pueden dispararte con artillería estando tan lejos y ellos no están en peligro porque no están al rango óptimo de tus armas, o sea. 4000 metros. Pero la cosa es que a mayor distancia, menor precisión y menor posibilidad de perforación del enemigo. Claro. El primer objetivo de un tanque es pasar desapercibido, a través del camuflaje o a través de la ruta que emplea para desplazarse. Es en este tema en el que los carros occidentales pueden tener ventaja sobre los rusos. En general, hablando en términos muy generales del carro medio, el más abundante que se pueden encontrar en Ucrania, estamos hablando de un T-72. Estos carros tienen ópticas peores, tanto diurnas como nocturnas, infrarrojas. Y ahí es cuando yo digo, what the fuck. Ok. ¿Están tomando en cuenta la versión del tanque T-72? La primera versión del tanque T-72, que es de 1970, como si fuera una versión que se siguiera utilizando en rigor hasta hoy. Sí que es verdad que hay tanques T-72 de esa época que se están utilizando. Yo sé. Pero la gran mayoría de tanques que están utilizando los rusos no son la versión primera del tanque T-72. No son la versión recién sacada de fábrica de 1972. Al igual que el Leopard, que están jactándose. Quiero recordarles, se están jactando que el Leopard 2 es un tanque nuevo. En verdad es un tanque
de 1979, por lo cual lo hace un tanque de 1970, por lo cual lo hace un tanque que es de la misma época del tanque casi de la misma época del tanque T-72, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Claro, el Leopard 2 tiene diferentes versiones. La versión 2, 3, 4, 5, hasta la versión 6, ¿vale? La más común que van a mandar es la 4 y la 5. Claro, el Leopard en su tiempo tampoco es que tuviese las mejores ópticas, las mejores visiones nocturnas. Estabilización sí que me parece que no ha cambiado mucho, sí que han cambiado algunas cosas del cañón en algunas versiones como la 5, pero bueno, sí que han cambiado cositas. No es que te están dando el Leopard 2 como lo están pintando aquí, y no es que el T-72 de 1970 está peleando en Ucrania, no. Ninguna de las dos versiones está peleando en su manera cruda, en su manera de que salió de fábrica, porque sería, como ellos mismos dicen, serían tanques obsoletos de la Guerra Fría. Los dos, no es que solo uno sea de la Guerra Fría y el otro no, los dos, ¿vale? Entonces, claro, los alemanes van a mandar sus versiones de Leopard 4, 5, lo que sea, para combatir a las versiones igual modernas del tanque T-72, porque obviamente hay versiones del tanque T-72 en las que están reconfiguradas su electrónica, están reconfiguradas sus versiones nocturnas, nuevo equipamiento de radio para comunicación. Hay una nueva versión que nació incluso de la guerra de Ucrania, que me parece que el canal de conocimiento militar habló de él. Muchos estaban flipando por qué tan rápido habría recondicionado tanques T-72 para la guerra Rusia. Y claro, hay versiones más modernas del tanque T-72. ¿Cuántas versiones hay? A saber tú cuántas versiones hay. Y eso, aquí están intentando comparar, y volvemos a lo mismo. Aquí están intentando comparar un tanque como si fuera crudo, y que sí que es verdad que la mayoría de tanques rusos son tanques T-72, pero no son tanques cualquiera, sí que tienen algunos, no todos, recondicionamiento, que incluso algún recondicionamiento es completamente desconocido porque han sido fabricados nuevos. Y encima hay otras versiones de tanques T. Está el T-80 con sus diferentes versiones que ya tiene electrónica aún más avanzada, algunas versiones. Y está el que literalmente puede cepillarse. Estos dos tanques puede cepillarse al tanque Leopard, que son el T-90, el T-90M, el T-72 moderno, y que últimamente algunos estábamos flipando porque Rusia ya mandó el T-14 Armata, que ya es un tanque de quinta generación, que claro, un tanque de la Guerra Fría contra un tanque de 2014, habrá que ver cómo sale esa balanza de poder. ¿Cuántos tanques T-80, T-90? Los T-80 y T-90, más que nada T-80 y T-72, hay una proporción de que sí que podríamos decir que el 70% de tanques son tanques T-72 reacondicionados en diferentes versiones y modelos. Eso sí, todos tienen básicamente la misma torreta y por lo cual pueden disparar casi todos la misma munición. El tanque T-80, que básicamente es lo mismo, pero una versión más reacondicionada. El tanque T-90, que ya es una versión que sí ya tiene electrónica avanzada, tiene estabilizaciones, ha solucionado algunos problemas incluso que tenía el tanque T-72. Y encima existe su versión M, que la versión del tanque T-72M es la que se está produciendo en masa, a diferencia de lo que se cree que se sigue produciendo tanques T-72 en masa completa. Y ahora la producción cambió a un tanque más moderno, que es el tanque T-72, T-90M. Y encima les recuerdo que la Federación de Rusia mandó pedir 100 unidades más de T-14 Armata. ¿Qué es lo que les digo? El T-14 Armata es flipante ese tanque, ¿eh? O sea, las cosas como son. Los rusos, para hacer tanques, tienen ahí sus ingenieros. Hay que decir las cosas como son. Los alemanes también tienen ahí sus jugadas, sí que tienen versiones más modernas de tanque, pero ni de coña se comparan al T-14 Armata. Y es más, algunos hemos estado viendo que, claro, el T-14 Armata, al ser más pequeño, más ligero, más rápido y todo, mejor la electrónica, mejor posicionamiento de su torreta y todo esto, sería más eficaz en la guerra de Ucrania que mandar, por ejemplo, ¿cómo es? Un Leopard 2 A6, ¿saben? Pero bueno, ahí estamos especulando un poco. Pero solo quiero que tengan en cuenta esto que se están inventando aquí de que el T-72 es, vamos, chatarra pura.
que los rusos tienen ahí la chatarra pura en el frente, que sí que es verdad. A ver, hay que admitirlo. Sí que es verdad que podemos ver versiones incluso de T-64 en las formaciones rusas. Eso ni lo nieguen. O sea, no hay ni cómo taparlo con el dedo. Es probable que en algún rato veamos T-64 en el frente. Pero les quiero recordar que es Ucrania el que está utilizando T-64 primero, porque es Ucrania el que de los 3.000 tanques que tenía y de los 1.000 que tenía en reserva, ¿dónde están? Solo quiero dejar esa pregunta. ¿Y por qué tiene que pedir tanques nuevos? Vale. Peores que los carros occidentales, que los Leopard. Entonces, con una óptica mejor, eres capaz de localizar antes a tu enemigo, hacer una puntería adecuada. Vale. Aquí están tomando en cuenta el combate de entre carros, que sí que es verdad que una óptica mejor de un carro al otro, pues sí que te puede dar una mejor ventaja. Eso es lo que digo. Hay tanques T-72 que están diseñados exclusivamente para cazar carros. Y hay tanques Leopard que son multirol, igual que los T-72. No es que todos tengan una uniformidad concreta, porque como digo, muchos han sido recondicionados. Habrá que ver cuál va a ser la eficacia de los dos en combate de carros. Ahora, lo que no están tomando en cuenta es que esto ya no es la Segunda Guerra Mundial. Esto no es la Segunda Guerra Mundial, en los que la infantería, a excepción de los alemanes, no tenían tantas unidades RPG, toda la infantería. Y en la Segunda Guerra Mundial los tanques avanzaban primero, la infantería detrás para cubrir. Todavía hay tácticas en la modernidad que se utilizan así, pero por ponerlo a grandes rasgos, las tácticas masivas antes se hacían así, que éramos tácticas que veíamos con los alemanes, con los americanos y con cualquiera, porque obviamente los tanques soportaban fuego ligero, ¿no? En la modernidad, como digo, RPG-7 se puede crear un tanque y ya no es viable mandar a los tanques como primera línea de combate. Por lo cual, ahora la infantería, drones, aviación, satélites, esos son los primeros en observar posiciones enemigas. Si tú sabes dónde están posicionados los tanques enemigos en la modernidad, que como digo, existen ahora drones, satélites, existen unidades de reconocimiento, existen GPS, existe de todo para marcar unidades enemigas. Ya no es la antigüedad en la que tienes que contactar a 24 unidades por radio para decir la posición de un enemigo y ya era muy tarde porque ya destruyeron a tu unidad. No es así. Ahora ya es un tipo de guerra completamente diferente. Es una guerra ya avanzada, ¿saben? No es solo decir, no, es que los tanques son los únicos que dan visual a su objetivo y son los únicos que dan visual al campo de batalla. No es verdad. Ya no tiene sentido. O sea, la infantería se encarga incluso más del reconocimiento que de lo que hacen los tanques modernos, que sí que pueden desarrollar ese trabajo algunas unidades, pero no es el principal y peor en una línea de combate en la que hay artillería, drones y fuerza aérea que te puede cazar en cualquier lado, e incluso los javelins, como estaban diciendo. Esa puntería pasa no solo por verle, sino por hacer una telemetría y luego disponer de una computadora de tiro, que se denomina una dirección de tiro, y con esa dirección de tiro hacer el cálculo del disparo para acertarle. Pero una vez localizado, un carro de combate puede también evitar... Vale, aquí se están jactando de la computadora de tiro, telemetrías, y claro, para los que no saben es como que, wow, computadora de tiro, telemetrías, estabilización, y claro, para los viles mortales se quedan en plan, wow, eso suena ultra moderno. Pero a ver, ¿a qué se refiere? Telemetría. El papel fundamental de la telemetría es determinar altura y posicionamiento de tu objetivo, ¿vale? Básicamente a grandes rasgos, que tampoco les quiero comer la cabeza con eso. Para apuntar, obviamente, pues las computadoras ayudan bastante para darte una trayectoria óptima para alcanzar tu objetivo si estás en movimiento, ¿no? Que el Leopard es famoso por eso, porque la estabilización y por poder alcanzar su objetivo en movimiento. Guay. Pero no solo el Leopard 2 tiene eso, ¿vale? Que ya lo hablamos, T-72, hay versiones modernas del T-72 recondicionadas. El T-80 igual tiene versiones modernas con este mismo tipo de electrónica. El T-90 ya tiene toda la electrónica y el T-14 Armata incluso tiene electrónica mejor que la que tiene cualquier tanque de la OTAN. Creo. Bueno, sí, cualquier tanque de la OTAN en servicio. Porque una cosa es que digan, existe este Abrams completamente moderno y tienes solo una unidad de ese Abrams. Eso no me sirve, eso no está en servicio. El T-14 Armata sí que es un tanque de quinta generación que está en servicio. ¿Saben? Esa es una gran diferencia también que hay que tomar en cuenta.
el alcanzado, utilizando maniobras de dispersión como cortinas de humo. En caso de disparo, los tanques tienen también sistemas de defensas activas. Por ejemplo, un radar que detecta el misil enemigo y que reacciona lanzando una granada de fragmentación que puede interceptar y destruir el proyectil. También existe una cubierta de explosivo llamado reactivo que sirve para proteger el blindaje exterior de los tanques y que es muy empleado en los tanques rusos. El blindaje es la última defensa de un tanque. Si hay mucha distancia, el impacto puede no ser fatal, pero si el tiro es preciso y el blindaje no aguanta, el carro puede ser destruido. Sí, ese video, pues lo he visto. Los tanques, como lo pintan, aquí un T-72. Vamos, hasta incluso el T-64 se comenzó a retirar porque sabe que no tiene ninguna oportunidad. Pero bueno, sí que hay factores como esto de la electrónica, protecciones, estas barreras electrónicas contra misiles y todo eso, que les recuerdo que volvemos al tema. Versiones como el T-90M me parece, no estoy tan seguro de esto, pero me parece que el T-90M, el T-14 Armata, algunas versiones de T-72 tienen esto que se podría, comillas, denominar guerra electrónica, que es como una burbuja que cubre al tanque, que hace que, por ejemplo, proyectiles como el Javelin no puedan exploten fuera del radio de daño del tanque, que es esta burbuja que están hablando. Claro, hay algunas, las versiones estas recondicionadas de tanque T-72, pues obviamente no lo tienen porque aunque estén recondicionadas, no tienen completamente todo este rango de juguetitos, ¿no? Ultraelectrónicos que quieren decir. Pero lo que no te están diciendo es que sí que hay un gran número de tanques rusos que tienen esta electrónica. Y luego vamos a hablar de dónde están y por qué no se ven tanto en el frente. Todo dependerá de la disposición interna y de los sistemas de antiincendio. La tripulación solo cuenta con unos instantes para abandonar el blindado. T-72 es muy conocido y lo hemos visto muchísimo en Ucrania. Estos vídeos en los que se ve un carro, un T-72, con unas llamaradas tremendas que salen por las escotillas de la torre y acto seguido la torre explota y la torre que sale volando. Es decir, mientras los carros occidentales, la mayoría, casi todos, excepto el Leclerc francés, tienen 4 tripulantes y hay uno que es el cargador. No sé, no me acuerdo exactamente esto, pero si alguien ve esto, corríjame en los comentarios. ¿No tenía el tanque Leopard o era el Abrams o era el Challengers? No me acuerdo. Tenía el mismo problema de que la munición estaba bajo la torreta o algo así y igual podía salir volando. Y me parece que era el mismo Leopard. Que por eso igual en Siria las torretas de los Leopard 2 salieron volando. Las torretas de los Leopard 2 del ejército turco. Así que no sé, ¿sabes? Hay una cosa que hay que dejarla clara. No existe el tanque perfecto. Cualquier vehículo es destruible. Cualquier vehículo es destruible. Por más que digas que es el tanque definitivo, es destruible. ¿Vale? Eso, las cosas como son. Sea un tanque T-72, un Armata, sea lo que un Leopard 2, un Challenger 2, un Abrams, lo que sea, son destruibles. ¿Vale? Que se encarga de coger la munición, meterla en el cañón, etc. En el carro ruso solo hay 3 tripulantes. No hay un cuarto tripulante que se encargue de la munición del cañón. Esto lo hace un cargador automático. Esto obliga a que debajo de la torre haya una especie de redondel doble, que se llama el carrusel de munición, donde está la munición. Esas vainas llenas de pólvora con su propelente, que no están compartimentadas, se incendian enseguida y generan un incendio muy grande. Lo que hace son esas llamaradas que salen por las escotillas. Ese tremendo incendio y la grandísima temperatura que se genera, lo que hace es hacer explotar a la munición. Todos estos momentos. Vale, pero aquí lo están tomando en cuenta como si fuera algo exclusivamente de un tanque T-72, que primero tendrías que pegarle exclusivamente en esa sección de la torreta para que pase esto. Es lo mismo con cualquier tanque, si le pegas en la sección donde está la munición, pues pasan estas cosas. Hay tanques que tienen más sistemas que evitan esto. Fíjese el Merkava israelita, pero, ¿saben? No, aquí lo pintan como si fuera, vamos, el error fatal, en plan, que solo ahí explota completamente. Que sí es verdad que es un punto crítico, pero los Leopard también tienen un punto crítico. Que les recuerdo que los Leopard estaban armados de tal forma en que la mayor protección del carro está en la parte delantera, porque estaban diseñados en la Guerra Fría, aunque les duele admitirlos a estos de
de Confidencial, el Confidencial, aunque les duele admitirlos, los tanques los tanques Leopard 2 fueron diseñados en la Guerra Fría y estaban diseñados para un combate, un duelo frontal de carros contra los tanques soviéticos, por lo cual la mayoría de su defensa, la mayoría de su precisión, la mayoría de todo, su precisión del arma y todo, está en la parte frontal porque se estimaban grandes combates de carros en campos en ese tiempo. Ahora habrá que ver cómo se desempeña. Los de la batalla constituyen Porque los flancos y el motor que está atrás son mucho más vulnerables de lo que parecen en el Leopard 2. Muchísimo más vulnerables que el T-72. el ciclo de supervivencia de los carros de combate. Sin embargo, un enfrentamiento entre tanques es solo una parte del combate, y su desarrollo depende de muchos factores, como el número de tanques involucrados, el tipo de terreno y la disposición táctica de ambos bandos. Los tanques se despliegan en grupos, pero la estructura de estas unidades es muy diferente. En la OTAN, la unidad más básica está formada por una sección de 4 tanques que actúan como binomios, es decir, los tanques se apoyan mutuamente. 3 secciones forman una compañía, liderada por un capitán. En Estados Unidos los tanques de mando son 2, el capitán, que se apoya con la ayuda de un teniente. En cambio, en el ejército soviético y ruso, las secciones son de 3 carros. Estos 3 carros se integran en una compañía de 10 tanques, que a su vez está integrado en un batallón táctico, o BTG. Es la unidad mínima de combate del ejército ruso. Además de los tanques, está compuesta por vehículos de infantería, artillería y batería de defensas antiaéreas. En total, entre 600 y 800 soldados. Pero Vale, si los de El Confidencial hicieran un poquito más de profundidad y se molestaran en ver qué está pasando en el ejército ruso, sabrían que el ejército ruso se está rediseñando, por así decirlo, el establecimiento de las unidades de combate y ya no es el mismo. Y aquí lo están pintando como si los tanques rusos no se apoyaran entre sí, como si fuera cada uno por un lado y esos 3 tanques pues hacen lo que les da la gana y solo los que van en binomio se apoyan mutuamente y es en plan, no. También existe una doctrina, una manera de actuar de los acorazadas, de los tanques rusos. Sí que es verdad que que ahorita mismo está por el suelo este concepto de tanques y maniobras rusas por lo que pasó me parece que fue al noroeste de Kiev, cuando recibieron fuego ligero y de AT y unas unidades acorazadas con infantería cundió el pánico, por así decirlo, por decir menos, y no pudieron ni siquiera responder al fuego. Pero ahora ya no estamos viendo eso, ahora estamos viendo que los tanques literalmente se centran en su tarea, defender a la infantería, detectar fuego, responder al fuego, maniobrar, defender. Si un tanque es herido, los otros 2 defienden al tanque que está herido, por así decirlo. Así que esto de decir de, oye, es que esta es exactamente como está formada una unidad rusa y está formada exactamente igual que una unidad soviética, como si fuera 1960, 65 por ahí, no. Absolutamente no. Y es más, con Surodovic, me parece que es, el ejército se rediseñó completamente, está rediseñando completamente las unidades de combate porque tienen que avanzar, como digo, tienen que alcanzar un ancho de combate bastante largo de bastantes kilómetros y hay unidades que se tienen que defender a respuesta rápida, unidades a defensa y unidades a ataque y se están rediseñando todas las unidades de combate. Me parece que hay algunos planos, si encuentro, les pongo en pantalla. Me parece que hay algunos planos de cómo se están rediseñando las nuevas unidades rusas. Las que ya estaban en el terreno y las que recién están llegando se están rediseñando. ¿Vale? Entonces no es exactamente como lo pintan, pero bueno, si hubiesen investigado un poco más, sabrían que hay una nueva doctrina incluso del ejército ruso, pero bueno, pequeños detalles, ¿no? estilo de batallón se ha mostrado muy poco efectivo en la actual guerra de Ucrania. Se ha mostrado muy poco efectivo este modelo de batallón en la guerra de Ucrania. ¿Efectivo en qué sentido? Hay bastantes significados para esa palabra en la guerra. Y claro, aquí algunos van a pensar que estoy intentando buscar una excusa para decir que las tropas rusas son efectivas contra las ucranianas. Las 2 tropas son efectivas siempre y cuando sepan en qué momento atacar, en qué momento defender y cómo utilizar su fuerza para contrarrestar, hacer ataques y todo contra el enemigo, tanto los ucranianos como los rusos. Vale. ¿Quién supo manejar y quién está aprovechando mejor su fuerza de combate? Por más que te duela, por más que te guste Ucrania, oye, los rusos están haciendo bien su trabajo, están haciendo la tarea, ¿sabes?
sea, están utilizando bien el reconocimiento, las unidades avanzan bien. La comunicación con la artillería cuando encuentran unidades de tanques o unidades de infantería que los emboscan, está bien. El reconocimiento aéreo, el apoyo aéreo que piden las unidades de tanques, está bien. O sea, y es por este motivo que, como digo, ¿dónde están los más de 4.000 tanques que tenía Ucrania? ¿Por qué tiene que pedir nuevos tanques? Eso me parece que es una pregunta bastante esencial. ¿Dónde están los tanques? ¿Vale? Em, no me parece que se le están haciendo correctamente. ¿Qué pasó con el ejército ucraniano, el ejército blindado ucraniano? Todavía quedan unidades blindadas, no se confundan, quedan unidades blindadas, pero muchas de ellas todavía están constituidas de tanques T-64. Entonces, ¿qué me estás hablando? ¿Sabes? En plan, mm, la doctrina no es eficaz. ¿Eficaz para quién? Para la OTAN. Claro que no es eficaz para la OTAN. La OTAN está acostumbrada a conflictos relámpago, conflictos contra países muy inferiores, conflictos contra guerrillas, y obviamente para ellos tener tantas bajas no es para nada rentable. Pero sí, como digo, si hubiesen hecho la tarea, el confidente sabría que en la doctrina de guerra planteada por la Federación de Rusia, me parece que fue en 2003, escatima que lograr los objetivos militares eh, no es diferente de tener altas bajas en combate. O sea, en la misma doctrina rusa moderna, escatima que tener altas bajas es aceptable, siempre y cuando se cumplan los objetivos de guerra. Y se siguen cumpliendo los objetivos. Por más que te duela, si eres partidario de Ucrania, pues yo no juzgo eso. Aquí política ya, como dijimos, no. Pero si sabes de guerra, los objetivos de guerra se están cumpliendo para la Federación de Rusia. Van avanzando lento, es verdad. Sufren bajas, normal, es una guerra, pero se están cumpliendo. Así que, ¿cuál es la eficacia? Si las unidades rusas logran hacer sangrar constantemente a los ucranianos, no sé a qué te refieres con eficacia. ¿Eficacia en qué sentido? ¿Eficacia en estándares de la OTAN? No, obviamente. ¿Eficacias en una guerra? De verdad, en una guerra entre dos naciones. Están demostrando ser muy eficaces. Al principio de la guerra, no. Obviamente, al principio de la guerra fue un desastre. Hay un montón de videos de estos de tanques T-72 siendo emboscados por todos lados. Porque es lo que pasa cuando te metes ahí a intentar hacer la Blitzkrieg. Pero ahora ya no. Ahora estamos en la fase 2 de la guerra. Nuevas tropas, nuevos tanques, constitución de posiciones fortificadas, construcción de hospitales, no de campaña, sino hospitales ya físicos para tratar a tus tropas. O sea, todo lo que está pasando en la retaguardia rusa me parece que está siendo ignorado completamente. Al igual que lo que está pasando en la retaguardia ucraniana. ¿Vale? Y por esto Rusia ha decidido cambiar sus formaciones de combate. El ejército de Ucrania habría conseguido un manual de batalla ruso reciente, donde se describen nuevas tácticas de asalto. Vale, mi error, sí lo digo. Un esfuerzo por compensar las limitaciones de armamento y soldados. No, coño, la puta madre. A ver, sí que es verdad que habían unidades al norte en el contraataque que se tuvieron que rediseñar porque obviamente no tenían el ancho, habían perdido el ancho de combate como para mantener las mismas formaciones de algunos batallones y tienen que rediseñarse. Pero esos rediseños ya están constituidos en su entrenamiento. O sea, ellos ya saben que si pierden, por ejemplo, 50% de su ancho de combate, ya no pueden formarse como antes y tienen que adoptar nuevas formaciones de combate. Pero eso no significa que esa haya sido la nueva doctrina. Y evitar el continuo fracaso de sus ataques a las posiciones ucranianas. Según este documento, el Fracaso a las posiciones ucranianas. Vale, puedes decir que son fracasos, sí. Militarmente hablando, también puedes decir que son fracasos, es verdad. Pero ¿por qué? Que los ucranianos, si se han vuelto buenos en algo, es en cavar trincheras y fortificaciones de un día para el otro. No es que están combatiendo en campo abierto ahí como en las películas, parados, disparándose el uno al otro. No, los ucranianos están fortificados y obviamente avanzar con blindados, avanzar con infantería no es tan fácil como lo pintan en el Call of Duty, como lo pintan en las películas, pero bueno. Pero sí, tiene un punto, no han sido, eh, no están logrando, por así decirlo, convencionalmente como lo dirían ellos, no están logrando los objetivos de tomar sus posiciones enemigas tan fácil, ¿vale? Pero sí que lo están logrando. Otra cosa es que
no lo quieren decir. El batallón de combate táctico sería sustituido por unidades de asalto diseñadas para un ataque frontal contra áreas fortificadas. Cada unidad está... Vale, aquí estás planteando como si el ejército ruso fuera el ejército soviético de la película Enemigo a las puertas y tómate un rifle, toma munición, si se muere el de adelante coges el rifle. Eh, quiero, quiero recalcar lo absurdo de esto de que estén diciendo que los rusos están suicidando contra posiciones ucranianas, cuando en verdad es todo lo contrario. Si ves mapas, si ves videos, puedes notar claramente las tácticas rusas de, oye, unidades de ametralladoras suprimen posiciones, unidades de flanqueo, de reconocimiento se dedican a flanquear posiciones de ametralladoras, de morteros, incluso de blindados, se dedican a tender emboscadas. O sea, no es el ejército, no es el ejército soviético de 1941 que se están imaginando estos periodistas, ¿saben? Eh, claro, ha habido reportes de que los Wagner han sufrido bastantes bajas, por lo menos en Bakhmut, por intentar hacer estos avances, pero les quiero recordar que tomar una ciudad no es como lo pintan en los videojuegos, en las películas, que una ciudad cae de un día para el otro. No. Es más, el índice promedio para hacer caer una ciudad fortificada como la está Bakhmut, 1 año, 2 años, por lo cual es un poco bastante rápido que lo hayan tomado en 6 meses. Todavía no está tomada por completo, hay que decirlo. Por lo menos hasta la fecha de hoy. Habrá que ver cómo se desempeña por el cerco operativo que tienen ahorita. Complicado está evacuar a las tropas, pero bueno. Saben, no. Plantear es que hay esta idea que me parece estúpida de pensar que los rusos son el ejército soviético. Esto no es el ejército soviético. El ejército soviético no está, no existe, ya no está. Esas doctrinas han sido implementadas como ejemplos para algunas eh, formas de avance y algunos generales sí que utilizan algunas maniobras soviéticas, pero ya en su constitución, en su core, ya no existe. Ahora existe la nueva doctrina del ejército moderno de la Federación de Rusia y si no te dedicas, si no te sientas, analizas los mapas, analizas cómo se comportan las unidades, cómo se apoyan entre sí, no vas a entender nada de esto. Para ti solo son unidades cargando una contra otra con bayoneta en la mano que hace nada vi que acaban de publicar el Departamento de Inteligencia británico que los rusos ya no tienen ni munición ligera y que están peleando con la pala. ¿Pero qué me estás contando, hijo mío? ¿Pero qué me estás contando? Si la munición del 5.45 que utiliza el AK-74, que es el rifle regular del ejército ruso e incluso de los Wagner, eso es la mierda más fácil de producir. Si hasta incluso la munición del 5.56 es más complicada de producir porque es muy miquistrique las armas que utilizan 5.56 se pueden hasta atascar muy fácil. O sea, este índice de propaganda de que el ejército ruso es el ejército soviético hace que no entendamos lo que está pasando en el campo de batalla. Para nosotros solo son tácticas absurdas, tácticas que no tienen sentido, pero si las analizas dices, coño, estos desgraciados están haciendo bien las cosas. Hay fracasos, hay errores, y eso es normal en la guerra, que haya fracasos, errores. Todos los ejércitos han sufrido derrotas, todos los ejércitos han sufrido bajas catastróficas. Y el que me diga que no, vaya a ver el ejército de su país cuál fue su peor derrota. ¿Y por qué? ¿Vale? Está formada por 3 compañías, pero estas compañías son mucho más pequeñas y disponen de menos medios. Cada una dispone de un tanque T-72 y de 4 vehículos de infantería ligera, 2 pelotones de 15 personas cada uno. A esto se añade el soporte de un pelotón de artillería. Esta nueva configuración se apoya sobre la infantería y relega a los tanques a una posición más retrasada, de fuego de soporte. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, esta configuración garantizaría una mayor protección de los carros de combate, una forma de compensar la desastrosa pérdida de equipos y armamentos durante el primer año de guerra. No. Esta distribución de combate, si analizaras, hace referencia a que al ser el ancho de todo el frente de combate, miles de kilómetros, tienen que distribuirse más unidades por cada kilómetro para evitar lo que pasó al norte, que en el norte, en el contraataque, por cada 1 kilómetro había 6 hombres. Eso no es sostenible y obviamente los ucranianos aprovechan estas oportunidades, que no son tontos. Ahora otra cosa. El fuego de artillería en esta guerra, como hemos visto,
es brutal. Y están intentando comparar esto con guerrillas que no tienen nada, pero en verdad los dos bandos están disparando con artillería brutalmente. Vayan a ver videos de cómo la artillería funciona en cada uno de los bandos. Y claro, moverse en secciones, en pelotones más grandes de tanques ya no es rentable. ¿Por qué? Porque con un ataque de artillería me cargo a 4 tanques, mientras que si divido las unidades y las distribuyo bien, primero que nada abarcan más ancho de terreno. Si es verdad que utilizo menos equipo, pero a la vez expongo menos a mis unidades a ser destrozadas completamente, que es lo que le está pasando a los ucranianos. Por quedarse centrados muchas unidades, han perdido catastróficamente muchas unidades de tanques también y de vehículos, hay que decirse. E igual los rusos han sufrido fuego de artillería destrozando unidades completas. Las cosas como son. Pero no es el sentido de, no, es que se están quedando sin hombres y sin tanques, cuando la realidad es completamente otra. Hay una profundidad de por qué tienen que redistribuirse y rediseñarse las unidades que están combatiendo. No es solo decir, no, es que es esto y punto. Hay otros temas que hay que hablar. Pero así la infantería se queda mucho más expuesta, y esto podría explicar las numerosas bajas que sostienen los rusos en cada asalto. Según los expertos militares que han hablado de este manual en redes anónimamente, la incorporación de tropas sin experiencia habría obligado al ejército ruso a recurrir a técnicas de combate menos complejas y más fáciles de asimilar para los soldados reservistas. No. A ver, más fáciles de asimilar, repito, ¿en qué sentido? En el sentido de la OTAN de llevar operaciones complejas de esta ciudad, y luego tomas esta ciudad, y luego esta ciudad, y luego esta ciudad, y luego esta ciudad. Obviamente sí, obviamente lo que dice él, ¿no? No, son más fáciles de asimilar, pero lo que no te están contando es que qué pasa en el lado ucraniano. Les recuerdo que los ucranianos ha habido miles de reportes de tropas que ni siquiera les dan la instrucción básica, en plan, ellos serían los soviéticos, toma el rifle para el frente. Entonces, y han tenido problemas de que hay unidades que han abandonado su posición, han intentado tomar posiciones rusas y han sido masacrados por la artillería y por tanques. Así que hacer esta comparación de que es que los rusos no saben tácticas, es que los rusos son suicidas y claro, como no saben pelear y sus nuevos reclutas no les dieron instrucción, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Incluso por un sentido lógico, por un sentido más básico y lógico, las guerras no son como las películas, no son como los videojuegos. A ti te dispara una ametralladora, te tiras al suelo y te haces lo más chiquito que puedes. Te dispara la artillería, te tiras al suelo y rezas todo lo que sabes. Si estás a 20 metros estás muerto. Entonces, las tácticas no son las mismas. La guerra no es lo mismo que Afganistán, Irak, Libia, Yugoslavia. No es lo mismo. No es lo mismo. La forma de comportarse de las unidades no es lo mismo. ¿Por qué tiene que comportarse de otras maneras que la OTAN, que supuestamente para la OTAN, no, es que tomar una posición atrincherada fácil? Claro, tomar una posición atrincherada de 10 talibanes tiene su complejidad, obviamente. Pero es más fácil que tomar una posición con 40 ucranianos armados hasta los dientes, con armas de la OTAN, con fuego de artillería respaldándolos y en la retaguardia tanques ¿cómo es? IFB, vehículos de apoyo de infantería, más fácil, y tanques. Ya no es lo mismo. La cagas y te mueres. Y hemos visto que los rusos la cagan, los ucranianos la cagan. ¿Pero por qué la cagan? Y estas cosas de ir cagándola constantemente es lo que hace que tanto los dos ejércitos que tengan que replantearse sus tácticas, su forma de entrenar a sus reclutas, su forma de distribuir tropas. No es solo decir, no, es que les falta esto, les falta esto, les falta el otro. Eso es una forma muy mundana de describir un problema general. El ejército ruso habría llegado a estas conclusiones tras analizar sobre todo la batalla de Bakhmut y la experiencia del grupo Wagner. Desde agosto de 2022, los mercenarios de Wagner han concentrado sus operaciones cerca de la ciudad de Bakhmut. Aquí llevan 7 meses lanzando ataques directos con el objetivo de desgastar la resistencia ucraniana y conquistar la ciudad, un importante nudo de transporte entre Luhansk y Donetsk, posicionado en una carretera que lleva directamente a Kharkov.
Pero a medida que aumenta sus bajas, disminuyen sus reservas de municiones y se retrasan los suministros del ejército ruso, el grupo Wagner ha tenido que reducir también sus formaciones a escuadrones de asalto cada vez más reducidos. Estas pequeñas unidades han conseguido un constante avance, pero también muy lento. Para entender un poco más de los Wagner, el video este que hice sobre Bakhmut explicó esto de los Wagner, de incluso por qué tienen que distribuirse en unidades pequeñas. Es que este periodista no toma en cuenta que el combate urbano, el combate de SQV, no puedes moverte informaciones ahí como en las películas. Formar una hilera, me pongo en medio de la carretera y espero que la primera ametralladora mate a los 10 primeros y luego me cubro. Así no funciona el combate urbano, compañero. Obviamente tienen que distribuirse en unidades más pequeñas, no solo porque les falte hombres, que quiero recalcar, faltarles hombres no les falta porque acaban de reclutar entre 40.000 a 50.000 prisioneros. Les dieron un entrenamiento y ahora están combatiendo junto a ellos en Bakhmut. No es que les falte hombres, ¿vale? Y aunque las cifras que sueltan por ahí en Occidente fueran verdad y van perdiendo 20.000 hombres intentando asaltar la ciudad, les quedan 30.000 hombres. ¿Vale? O sea, un poquito de lógica en esto. Asaltar una ciudad no es lo mismo que asaltar, ¿saben? Que para despejar una casa no vas a meter a 40 hombres dentro de la casa. Como la casa la vuele una pieza de artillería, 40 hombres al carajo. Mientras que te divides en unidades de 4, unidades de 6, pelotones pequeñitos, escuadras, para despejar casas, despejar calles, pues obviamente es más eficaz, concha tu madre. Que incluso me da un poco de iras porque no se intenta analizar la profundidad de por qué. O sea, me estás diciendo que hacen esto, pero el por qué no tiene mucho fundamento, no tiene peso. Cae por su propio peso. Sin embargo, el precio en vidas humanas... Y los ucranianos lo mismo. Los ucranianos también se han comenzado a diversificar en unidades más pequeñas porque la artillería rusa también los ha devastado. Ha devastado el ancho de combate de unidades completas que han sido arrasadas, que han tenido que retirarse del frente para ser reconstituidas. Y por esto mismo, los ucranianos incluso tienen que formar unidades más pequeñas, moverse unidades de tanques de mecanizada más pequeños. Pero eso no lo están diciendo. O sea, los dos están recondicionando a cómo progresa la guerra. Que eso es una forma de expresión bastante sana de un ejército, que sea capaz de recondicionarse durante el conflicto, en el frente mismo, y sea capaz de adaptarse a las situaciones que se le presenten. Eso dice mucho de un ejército. Y los ucranianos, tanto los rusos, están recondicionando a la manera que pueden a los diferentes combates que se dan. Los combates del norte, en el bosque, no son lo mismo que los combates en el medio, en Bakhmut, al igual que no son lo mismo los combates en el sur, que es un combate más de artillería, francotiradores y reconocimiento. No es lo mismo. ¿Vale? Ha sido incalculable. Según la inteligencia de Estados Unidos, más de 15.000 mercenarios habrían perdido la vida en Bakhmut desde el pasado día. Venga. Según los americanos, según la Casa Blanca, 15.000. Perfecto. Digamos que son los 15.000. Aún le quedan 35.000. ¿Vale? Aún le quedan 35.000. Todavía le queda más de un tercio. O sea, solo han perdido un tercio, perdón. Aproximado. Diciembre. La mayoría de ellos son exdetenidos que habrían sido reclutados con la promesa de la libertad. El problema de estos asaltos es que a pesar de conseguir avanzar una o dos calles o un barrio entero, se agotan muy rápidamente por la falta de operativos y por la falta de equipos suficientes en grado de sostener la avanzada a lo largo del tiempo. What the fuck? ¿Y este qué está hablando? Mira, si a los Wagner les toma falta de equipo y falta de entrenamiento para tomar las casas, el motivo por el que está cayendo la ciudad fue que a los ucranianos les falta equipamiento, les falta entrenamiento y les falta motivación para mantener las posiciones ante asaltos tan violentos de los Wagner, que son inferiores numéricamente, porque les recuerdo que los ucranianos han destinado a todo este frente casi 100.000 hombres, a los rusos también, pero les recuerdo que los principales que están atacando son los Wagner, no las BDBs que están a los flancos. Pero bueno, no sé. Un ejército ruso estructurado en formaciones más pequeñas, con menor experiencia y menos equipo, difícilmente llevará a cabo progresos significativos y rápidos. De hecho, podría significar que los generales asumen o apuestan a una estabilización del frente a la espera de nuevas tropas y como forma de ahorrar armamento a la espera de nuevos suministros.
Una vez más aparece la brutalidad de la guerra desencadenada por Putin, un tirano dispuesto a sacrificar la vida de sus ciudadanos para proteger tanques y, en definitiva, prolongar una guerra ilegal como Europa no veía desde hace 70 años. Vale, el último apartado ideológico no diré nada de eso. No sé si les queda esa sensación de que esto es muy subjetivo hacia un lado. En plan, incluso por lo que dice al final, ya separando esto político, es como que intenta machacar a los rusos sin tomar en cuenta otros factores, ¿vale? No estás tomando en cuenta el factor de que los ucranianos están siendo masacrados. Porque si los rusos, los prisioneros, recibieron un mes de entrenamiento intensivo, los ucranianos ni siquiera han tenido ni un día de entrenamiento. Dependen de los veteranos para que les enseñen en combate. Y ya hemos visto lo mal que sale que tropas no entrenadas vayan a un frente masivo. Véase la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En el mismo bando soviético. Véase lo que pasa cuando mandas tropas que no tienen ninguna experiencia a combate intenso contra un ejército que sí tiene. No es que sea completamente el mejor ejército del mundo, pero que tiene una noción de qué tiene que hacer. ¿Saben? Y esto de los tanques. Otras cosas de las últimas cosas de los Leopard que quiero decir es en plan, está guay que manden tanques Leopard, todo lo que quieran decir, bravo, Leopard, buenísimos los tanques estos. Ok, ¿qué pasa? Supongamos que los tanques lo que dicen, el radio de combate, vamos, cada Leopard se carga 2 T-72. Primero que nada, los rusos pueden poner por cada Leopard 5 T-72. Y por más buen tanque que sea, si te arremeten 5 tanques contra ti, no vas a ganar. ¿Vale? Si quieren hacer esta proporción de por cantidad. ¿Vale? Y eso solo hablando de los T-72. Hay otros modelos de tanque T-80, T-90, T-14, incluso los mismos BMP-2, BMP-3 pueden cargar Hornets y pueden tener munición penetrante. Que si le pillan al flanco un Leopard lo destrozan. ¿Vale? Otro factor. Estos tanques T-72, muchos de ellos ni siquiera han sido destruidos por completo. Este sí, eso está muertísimo ese de ahí. Pero algunos han sido solo inutilizados. ¿Qué pasa? Los rusos tienen las fábricas, los planos, las piezas, todo para... Incluso tienen tanques de sobra como para desguazarlos y volver a rearmar, reparar tanques T-72. ¿Vale? Y tienen la línea del ring de ellos que pueden retroceder y pueden montar fábricas, pueden montar lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay otro factor que no se está tomando en cuenta en absoluto en esto de los Leopard. ¿Dónde está la Fuerza Aérea Ucraniana? Solo quiero plantear esa pregunta. ¿Dónde está la Fuerza Aérea Ucraniana? Y no me vengan a decir los pocos MiG-29 que le regaló bajo la mesa algunos que otros países. Eso no cuenta ya como Fuerza Aérea. Sí que tienen helicópteros, tienen aviones. El control aéreo, ¿quién lo tiene? La Federación de Rusia. Entonces, si me dices incluso que quieren moverse como en formaciones de la OTAN, formaciones de Leopard, ¿qué pasa? Ok, se cargan a todos los tanques. ¿Y qué pasa si viene una formación de MiG-28, de K-52, con misiles antitanque? ¿Qué pasa si viene un MiG-35, suelta bombas de 500 kilogramos encima de la formación, de la posición? Porque no tenían control aéreo. Y me van a decir, tienen antiaéreos porque Estados Unidos manda antiaéreos. Si fueran tan eficaces los antiaéreos, no pasarían toda la semana siendo bombardeados por la Fuerza Aérea. Sí que los rusos han perdido aviones y helicópteros, más helicópteros, obviamente. Pero hay que ser francos. Hay que tener cuidado con esto de decir que los Leopard son el game change. Fueran el game change si tuviesen la superioridad de fuego de artillería y si tuviesen la superioridad de fuego aéreo, que es lo que está acostumbrado a tener la OTAN siempre en todos sus conflictos. Ahora, no tienen ni la superioridad tecnológica, no tienen ni la superioridad de fuego o de artillería, no tienen ni la superioridad aérea. Entonces, ¿qué me estás contando? Y otra cosa, como digo, los rusos pueden replegarse a su ring, pueden reparar tanques, tienen posiciones para rearmar combustible. ¿Por qué?
porque saben que esas posiciones están fuera del alcance de la artillería, que lo máximo que podrían llegar son drones suicidas o drones con misiles, que bueno, puede pasar de vez en cuando, pero no es tan común como lo plantean en Occidente. Pero aún así esas posiciones son seguras y saben que tienen el tiempo para recondicionar tanques, tienen el tiempo para reparar tanques. Y los ucranianos que estaban hablando de montar una fábrica de Rheinmetall que produce los Leopard. Y claro, haz eso y tranquilamente la fuerza aeroespacial rusa coge y bombardea la fábrica o la flota del mar. Bombardea la fábrica. Y entonces vamos al punto de, tienen los Leopard, pero ¿hasta qué punto van a servir los Leopard si no tienes piezas para reparar? Supongamos que mandan un lote de piezas para reparar Leopard. ¿Hasta qué punto puedes reparar los Leopard? Si se daña el chasis de un Leopard, ¿dónde lo mandas a reparar? Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los ingenieros que van a reparar eso? Porque los ingenieros ucranianos no creo que sean. Y si han sido instruidos ingenieros ucranianos, que dudo mucho porque no es tan fácil instruir ingeniería como lo pintan, de que de repente de un mes para el otro ya hay ingenieros expertos ucranianos en Leopard. Un poco dudoso eso, pero bueno, lo que digan, te lo compro, venga. Los ingenieros que van a reparar los Leopard, ¿qué? ¿Quiénes van a ser? Y esos ingenieros se van a volver un objetivo prioritario para la Federación de Rusia, van a querer exterminarlos. Van a ser un objetivo prioritario, porque si no tienes ingenieros, a la mínima que se dañe una oruga, que pase cualquier cosa con el Leopard, que se dañe algún sistema electrónico, inservible. La siguiente fábrica para reparar un Leopard, tienes que sacarlo del país y mandarlo a Polonia. Y de Polonia otra vez al frente. O sacarlo del país y mandarlo a Alemania. Y de Alemania otra vez al frente. Y del frente a Alemania. Entonces no es lógico, no es una línea de suministros lógica, no es sostenible para el ejército ucraniano esto. Por eso no entiendo esto de los big change que dicen, wow, es que los Leopard son el cambio completo. Y los factores estos que penalizan, que podrían incluso contrarrestar a los tanques Leopard, que obviamente los ucranianos pueden montar contraataques, pueden ponerlos en formaciones defensivas y pueden ser ultra eficaces los Leopard. Habrá que ver cómo lo utilizan, porque quieren hacer esta maniobra de tomar Crimea y como le intenten, como digo, con cargas de tanques, con intentar avanzar a lo loco, veamos qué tal sale eso, cuando no tiene superioridad aérea ni superioridad de fuego para cubrir esos tanques. Ahí lo dejo. Y no tienes cómo repararlos. Ahí lo dejo. ¿Vale? Entonces, esto de decir que los Leopard son el big change, que son la unidad definitiva, que los Abrams igual que van a venir son, vamos, son buenísimos, que sí que son buenos, son tanques útiles, no es por menospreciarlos, son útiles para el ejército ucraniano. Pero ¿hasta qué punto son útiles para el ejército ucraniano? ¿Y para qué punto son útiles para el ejército ruso? Porque para los rusos ver tanques alemanes otra vez ardiendo sobre los campos de Ucrania va a ser propaganda que no, para levantar la moral que no tienes ni idea. Pero una propaganda tremenda que van a meter los rusos cuando pase eso. Entonces, todos estos factores influyen. Y History Legends incluso comentó un factor que en Ucrania no hay los suficientes puentes que puedan soportar el peso de los tanques Leopard 2. Hay puentes en Ucrania que no pueden soportar el peso del paso de estos tanques. Porque les recuerdo que Ucrania no había construido infraestructura esencial en bastante tiempo. Hay carreteras contadas por donde pueden pasar los Leopard. Y los rusos van a tener, vamos, el dedo en el misil para cuando pasen Leopards. Entonces, no sé, me parece muy banal esta explicación de decir, no, es que los Leopard son mejores y punto. Los Leopard son tanques más modernos que los tanques rusos, punto. Oye, ¿y los tanques modernos rusos existen? ¿Los tanques rusos pueden destruir Leopards? ¿Qué munición utilizan? ¿Tienen munición de flecha de tungsteno que pueda atravesar un Leopard? Ah, sí que tienen. Hostia. Oye, superan en número los tanques Leopard. Oye, sí que es verdad. Abarcan más ancha de combate y en la retaguardia tienen unidades que tienen mejores tanques que los que van a mandar al ataque. Uy, sí es verdad, cierto. Claro. Bueno, supongamos que destruimos todos los tanques. ¿Hay otras unidades que pueden destruir tanques? Sí. Las BDBs, la infantería regular puede llevar Hornets, RPG-7, RPG-29, que puede cepillarse un Leopard si lo pilla bien. Entonces, oye, hay factores
hay factores que pesan, ¿sabes? Hay factores que lo pones en una balanza y dices, hostia, tan bonitos los Leopard, pero los Leopard. Que eso también es el sentido de por qué Zelensky estaba pidiendo tanto que quiere los F-16, porque sabe que si no tiene apoyo aéreo, una operación de ese calibre de tomar Crimea no tiene ningún sentido. Va a pasar exactamente lo mismo que en 1941 la Luftwaffe le hacía a los soviéticos. Cepillarse formaciones enteras de tanque porque el control aéreo lo tenían los alemanes. Pero bueno, no sé. Ahí lo dejo, este video. No es por echarle hate. No sé qué tan serio será este medio de comunicación, pero me impactó mucho el sentido de que la gente no le teme a explicar a fondo todas las variables que influyen en un combate. Con el tiempo de entrega aparte de los soldados ucranianos para poder operar esos Leopard. Claro, el tiempo de entrenar soldados ucranianos y todo eso, que eso también es cierto. Por ejemplo, si un tanque T-72 es destruido, pero si su tripulación sobrevive, los tres de la tripulación sobrevive, tranquilamente se montan otro tanque T-72 y al día ya está en el frente otra vez. Los ucranianos les destruyes un tanque Leopard y se quedan con brazos cruzados y sobrevive la tripulación. Tendrán que esperar a que manden otro lote, a que vuelvan a armar como Lego en España otro Leopard. Bueno, no sé. Habrá que ver qué tan eficaz es. A lo mejor me equivoco y a lo mejor los utilizan de puta madre. Habrá que ver, habrá que ver. Fue un buen carro, pero son versiones antiguas. No obstante, es un Esplendor fue destruido fácilmente en Siria. Ya. En Siria volaron en pedazos. Una unidad de insurgentes se infiltró y los volaron con RPG-7, pero básicamente más que nada los volaron con el Hornet de versión 1. Es que los turcos también operaron, comillas, mal. Los tanques se metieron en una colina y no se dieron ni cuenta que unidades de infantería estaban alrededor y capup. Que puede pasar lo mismo aquí, ¿sabes? Se les infiltra una unidad de las BDB, se les infiltra una unidad del GRU por el flanco y los vuela en pedazos. O sea, tampoco, si una guerrilla es capaz de hacer eso, no quiero ni saber qué van a hacer los ejércitos estos. Es bueno saber que Rusia evoluciona sus tácticas y se vuelve más diestros en la guerra. Ya, eso es lo que digo. Esto es reflejo de un ejército sano, de que pueden darse el lujo de que en el frente de batalla pueden recondicionar sus unidades, mandar equipo nuevo, construir hospitales en la retaguardia, construir fortificaciones. Están de calma masacrándose a los ucranianos, masacrándose al pueblo ucraniano. Y estos lo toman como si fuera broma, lo toman como si fuera easy job para los ucranianos, cuando en verdad el easy job lo está haciendo los rusos. Pero bueno, es increíble, interesante cómo se han manipulado los hechos y cantidad, creando una verdad han tomado esperanza. La gente está cabreadísima. Muy objetivo e imparcial. Tu reportaje, nada que decir frente a la prensa amarillista. Nada que decir frente a la prensa amarillista, ¿ok? 1000 tanques rusos no sería al revés. Ucrania ha perdido las cifras. Es que eso también es verdad. Nadie dice de las cifras ucranianas. Pero solo en el otro día me parece que... Solo en el día de hoy ya había reportajes que al sur perdieron 3 tanques, al norte 1, en fuertes combates en el bosque cerca de la ribera que tienen las posiciones defendidas. Pero bueno, eso será para otro video. Quiero decirles gracias por ver. Esto se alargó brutal. No sé si alguien va a ver esto. Pero si lo ves, oye, dime qué opinas en los comentarios, porque me interesa bastante lo que opina la gente. Me interesa saber si lo que dije tiene sentido para ustedes, si debería explicarlo mejor, si a lo mejor pongo mejores cosas, no sé. Pero bueno, gracias por ver y nada, revisa los videos de Bakhmut si quieres saber lo que está pasando.